Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal muchachos de quinto año? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a comenzar un día la clase de el capital. Muy bien. Antes de comenzar esta clase sabemos muy bien que usted se debe estar lavando las manos, cuidándose, tampoco no salir a las calles por el motivo de la pandemia, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, el capital es un factor productivo, ¿te acuerdas? Factores productivos. Uno, naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Los cinco factores. En este caso, trataremos del factor auxiliar, el factor derivado, ¿ya? El factor clásico que se llama el capital. El capital, ¿qué cosa es el capital? Porque yo siempre he escuchado, o usted también ha escuchado en casa decir esto, ¿no? Que a veces mamá y papá sentados, pensando, proyectándose y decir, no, caramba, queremos un negocio pero nos falta capital, ¿no? A veces escuchas este tipo de término, lo que es el capital. El capital realmente es el medio que permite la producción, ¿ya? Pero la definición de capital tiene mucho tipo de conceptos, pero vamos al concepto más centrado. El capital se le considera a cualquier bien capaz de crear riqueza. Cualquier tipo de bien capaz de crear riqueza, ¿ya? Entonces, pero ¿de dónde sacamos capital? Es la pregunta que todos se hacen, ¿no? ¿Cómo obtenemos capital? Muy bien, capital se obtiene primero de qué? Según de la escuela neoclásica y según la escuela socialista. La escuela neoclásica habla de qué siempre, habla de qué, del mercado, ¿ya? Del mercado, del proceso productivo, ¿ya? Netamente es la microeconomía. Y la escuela socialista habla sobre que el ser humano transforma los recursos naturales. Esa transformación al ser humano, que es el trabajo, lo vuelve como eje fundamental, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Según la escuela neoclásica, el trabajo es productivo. El trabajo es productivo, ¿ya? Con el trabajo, el hombre o el ser humano permite crear capital. Ejemplo clarísimo acá, este individuo tala el árbol y ¿qué consigue? Madera. Y esa madera lo puede vender. También le llaman así, es la acción del hombre sobre la naturaleza, que en este caso la madera al ser vendida obtiene un dinero y con eso puede crear su capital. Siguiente es el excedente productivo. ¿Qué significa esto? Que hay empresas, ¿ya?, en las cuales gastan lo mismo pero producen más cada día. Gastan lo mismo pero producen más cada día. ¿Ah? O tal vez en la agricultura, por ejemplo, los campos de cultivo tienen mejores cosechas, ¿ya? Ellos planificaban tener, pues, por ejemplo, en un campo de cultivo 20 sacos de papa y al año siguiente el mismo campo de cultivo permitió 40 sacos de papa. O sea, allí estamos hablando de un excedente productivo que se puede ingresar como capital. Otro más, y este es el más conocido, este que más utilizan las personas, es mediante el ahorro, ¿ya? Mediante el ahorro. Pero ¿qué es el ahorro? El ahorro es la riqueza no consumida. ¿Qué significa esto? Significa que los ingresos tienen que ser mayores que los gastos, ¿ya? Si el ingreso es menor que el gasto, entonces no va a haber ahorro. Si el ingreso es igual que el gasto, tampoco va a haber ahorro. El ingreso tiene que ser mayor que el egreso o el gasto. En este caso, esa persona tendrá capacidad de ahorro y ese ahorro en un futuro puede significar el nacimiento de un capital o de una inversión. Entonces, según la escuela neoclásica, estamos dividiendo al trabajo productivo, el excedente productivo y mediante el ahorro. Aquí también lo llaman como el trabajo sobre la naturaleza. Muy bien, entonces vamos al lado socialista. Según los socialistas plantean que el nacimiento del capital es mediante la acumulación originaria. O sea, ¿por qué se formó capital en un lugar o en un país? Porque estos de acá realizaron actos ilícitos. O sea, la acumulación lo hacen mediante actos ilícitos. O tal vez la esclavitud, la explotación, ¿ya?, de países a otro país ha significado que muchos países desarrollados
tengan riqueza. En el caso peculiar, por ejemplo, estamos hablando de España, ¿no? España cuando invadió a la cultura incaica, lo sometió y sacó lo que llamamos los minerales, y eso llevando a Europa significó que España tenga mayor prosperidad de esos años. Muy bien, la acumulación de plusvalía significa que el empresario a veces aprovecha, o los países o las personas aprovechan de la sobreoferta laboral. ¿Qué significa esto? Significa que a veces se les paga demasiado poco y ese excedente que hubiera sido retribuido al trabajador, pues no lo realizan. Bueno, esta es una crítica del socialismo a la cuestión del inicio del capital, cómo se inicia el capitalista, como dice, ¿no? Muy bien, vamos ahora a lo que es la importancia del capital. ¿Es o no es importante el capital? La pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Es tan importante el capital? Claro que es importante, porque con el capital podemos crecer un negocio, podemos crecer la empresa, podemos crecer tanto humanamente, porque nosotros somos capital humano. Entonces, ¿qué importancia tiene? La explotación eficiente de los recursos naturales. O sea, la eficiencia permite sacar provecho al máximo de los recursos naturales. No va a haber ni siquiera nada de desperdicio. Al máximo lo vamos a aprovechar. Siguiente, ahorro de energía humana. Por supuesto que ya no va a ser tan tedioso y tan penoso que los trabajadores tengan gran gasto de energía, que eso puede ser mediante la inversión en máquinas o herramientas nuevas, ¿no? O nuevas técnicas productivas, ¿ya? Incrementar la productividad, claro, como te dije, los campos de cultivo, ¿ya? Pueden cosechar más papas si es que se le implementa, por ejemplo, tractores nuevos, fertilizantes nuevos, avance en la tecnología de los vegetales, ¿no? Entonces, también importante porque incrementa riqueza, claro, al generar mayor capital, genera mayores ingresos y también mayores ganancias, ¿ya? Y además es lo más importante para una empresa, reducir los costos unitarios. Significa que el costo o el gasto individual por cada producto se va a reducir, significando una mayor ganancia para las empresas o para el capitalista, ¿no? Muy bien, ahora vamos al asunto, es clase de capital. Igual como en el origen, según los neoclásicos y según los socialistas. Los neoclásicos más que nada hablan por el capital en rotación, cómo se transforma el capital y cómo genera dinero, ¿no? En cambio los socialistas hablan sobre el capital en su forma de ceder riqueza en cada unidad productiva. Por ejemplo, según los neoclásicos se divide en capital lucrativo y capital productivo. El capital lucrativo ya no produce ningún bien, no produce nada, pero sí genera una riqueza al dueño de ese capital. Por ejemplo, estamos hablando del alquiler de casas, por ejemplo, ¿no? Un alquiler de un terreno, por ejemplo. El terreno no produce nada, las casas no producen nada, pero sí generan un ingreso monetario llamado ¿qué? Alquiler. Muy bien, el capital productivo, esto sí genera la producción, permite la creación, la transformación de la riqueza. En este caso, estamos hablando del capital circulante y el capital fijo. El capital circulante sirve para un solo acto productivo, nada más. Una vez hecho el acto productivo, este capital desaparece o se transforma en el producto, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de materias primas, insumos y salarios, ¿ya? En cambio, el capital fijo sirve para varios actos productivos. El capital fijo sirve para varios actos productivos. Por ejemplo, las máquinas, herramientas. El capital fijo ya se va a depreciar. Es decir, con el uso continuo, este tipo de capital se desgasta hasta llegando ya a no poder usarse, ¿no? Perdió su valor totalmente. Según los socialistas tenemos el capital variable y el capital constante. El capital variable, el valor del capital es invertido en los medios de producción. Es decir, por ejemplo, los recursos naturales, los salarios, en las cuales el capital ya se transforma en su totalidad. Ya no va a ser el capital original, se va a transformar en productos.
En cambio, el capital constante, el valor del capital se va a disminuir en cada acto productivo. Por ejemplo, tengo un horno y ese horno nuevecito produce panes, por supuesto. Entonces, al producir panes cada día, ese horno está cediendo su valor en cada pan o en cada acto productivo, en las cuales ya llega al momento que ese horno ya no va a servir porque totalmente cedió su valor, o sea, se depreció. Capital variable tiene algo o una relación con el circulante y el capital constante con el fijo. Muy bien, entonces tenemos lo que denominamos la retribución al capital. A ver, la retribución al capital. Si yo presto dinero a alguien o le cedo un capital a alguien, pues la persona que me ha recibido ese capital me tiene que pagar a mí el monto que le di más un plus. Ese plus se llama interés, ¿ya? Interés. Aunque suena un poco medio contradictorio y un poco así, medio, digamos, no tan bien el interés. ¿Ya? El interés realmente se debe cobrar, pero de acuerdo también a la oferta y la demanda. En estos momentos del COVID, pues el interés de los bancos, por ejemplo, debería ser a razón del 0 al 2%. Entonces, ahí sí permite que las empresas comiencen a producir y también los negocios comiencen a producir. Pero si el interés es alto, 25, 35, 45%, pues nadie se va a prestar para poder surgir, ¿no? Porque de hecho, al tan alto interés significa lo que tú vas a producir, solamente que vas a pagar intereses. Ahora, el interés se divide en interés simple y compuesto. El interés simple es al capital inicial, o sea, al inicio del préstamo. Oye, ¿cuánto quieres? 1.000 soles. Entonces, a ese capital le pones o le establecen una tasa de interés. Pero el interés compuesto es por unidad de tiempo. De acuerdo a cada tiempo, a cada mes o año, tú me vas a pagar una tasa de interés diferente o acumulativa. Ahora, vamos al punto del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Mucha gente a veces dice capitalismo, lo ve un capitalista maldito, desgraciado, una persona denigrante, antisocial, persona que no debe existir en la sociedad, ¿no? Claro, pero vamos al punto. El capitalismo se inicia con el desarrollo del mercantilismo. El mercantilismo es la escuela económica que plantea que un país es rico mediante la acumulación de oro y plata. Repito, el capitalismo plantea que el mercantilismo plantea que la acumulación de oro y plata es un país rico, ¿no? Entonces, el capitalismo es la acumulación de riqueza y la propiedad privada. La propiedad privada. Ahora, el autor del capitalismo, de la escuela liberal, de la escuela clásica, es el escocés Adam Smith, que publicó La riqueza de las naciones en el año 1776. El mercado, para Smith, dice él, el mercado regula la economía. El mercado regula la economía. Es decir, la oferta y la demanda son los que establecen el precio. El papel del Estado se reduce a su mínima expresión. El Estado no debe intervenir en la economía. El Estado solamente debe servir para crear reglas de juego, por supuesto, ¿no? Hay un debate tremendo. Tal vez me dirán, pero el empresario tiene todo el poder económico y puede manipular el Estado. Bueno, es otro debate. Muy bien. Entonces, el mercado regula la economía. El desarrollo de la producción se realiza en masa. Acá no hay producción individual. La producción individual aumenta el costo unitario. La producción en masa reduce el costo unitario, ¿no? Reduce el costo unitario. Y la fase expansiva del capitalismo es el imperialismo, ¿ya? El imperialismo. Muy bien. Sabiendo esto, jovencito de quinto año, vamos a hacer con otro tipo de capital. Otro tipo de capital. Por ejemplo, el capital bancario, que es representado
por todos los organismos financieros del país y también del mundo. El capital mercantil, representado con las transferencias comerciales, los negocios. El capital financiero, que es, bueno, el capital industrial, que es el excedente productivo o la masa productiva que tiene una empresa. Y el capital financiero es la acumulación del capital bancario y el capital industrial. Ahora, el capital financiero también se le atribuye a la globalización o también al imperialismo. En el caso, por ejemplo, de McDonald's, usted puede viajar a cualquier parte del mundo y va a encontrar un McDonald's, la misma estructura, la misma forma de atención, la misma eficiencia y toda la metodología que tiene esta empresa, lo puede usted identificar. Muy bien. Y el capital humano, conformado por la oferta laboral, que son nosotros los trabajadores, en las cuales tenemos que buscar la forma de ser cada día más eficientes. Porque si tú como capital humano eres más eficiente, pues realmente tus ingresos y salarios se va a elevar. Entonces ya hemos visto lo que es la definición de capital, el origen del capital, según la escuela neoclásica, según la escuela socialista, en la cual dice el trabajo productivo o la acción del hombre sobre la naturaleza, el excedente productivo mediante el ahorro, la acumulación originaria, la acumulación plusvalía, la importancia del capital, ¿no? La importancia del capital, la clasificación del capital en capital lucrativo, productivo, circulante, capital fijo, capital variable, capital constante, capital bancario, capital mercantil, capital industrial, capital financiero, capital humano y capital, pues, digamos, industrial, que faltaba. Y el capitalismo, sabe muy bien usted que el principal o el padre del capitalismo es Adam Smith, en su obra máxima, La riqueza de las naciones. Entonces, jovencito, yo creo que ya con lo explicado y lo que tú has visto el video, porque yo sé que vas a ver el video, ya te voy a dejar una pequeña tarea, cada semana dejamos, es evaluando mi aprendizaje de la página 306 y 307. Es la pregunta del número 1 al número 10. Entonces, ya dicho con esto, jovencito, nos estamos viendo, cuídense bastante, hasta luego, chao, nos vemos, cuídense.